Bienvenidos y bienvenidas a La Revolución Ágil, un podcast donde llevaremos la agilidad al límite. Descubriremos los secretos, las estrategias y las ideas disruptivas que están cambiando la forma en que trabajamos y creamos valor en las organizaciones. Soy Camilo Velázquez y te invito a conectarte, escuchar y reflexionar. Que empiece la Revolución Ágil. Comenzamos un episodio más de La Revolución Ágil. El día de hoy traigo un tema del cual soy bastante apasionado y en el que particularmente llevo varios años de aprendizaje. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de diseño organizacional y de la estrecha relación que podría llegar a tener con la agilidad empresarial. Para hablar de esto, me traje a un gran amigo, a un mentor, con quien he tenido la fortuna de compartir un montón de experiencias, tanto laborales como personales, y quien me trajo, de hecho, al mundo del diseño organizacional. Estoy hablando, por supuesto, de mi querido amigo Nikkei y viajero a tiempo parcial, no estoy seguro, ya nos contará él, Hiroshi Hiromoto. Hiro lleva más de una década trabajando en el mundo de la agilidad. Le apasiona acompañar empresas para rediseñar organizaciones, crear sistemas flexibles, replantearse estructuras formales y cultivar contextos de cambio cultural para impulsar la evolución de sus negocios. Hiro tiene experiencia que se extiende por toda Latinoamérica, trabajando en países como Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, en un montón de sectores, desde lo financiero, seguros, logística, recursos humanos y educación. Bienvenido a La Revolución Ágil, Hiro. Qué emoción tenerte por aquí, amigo. Muchas gracias a ti, Camilo, por la invitación. Antes de que arranquemos nuestro tema del día de hoy en forma, cuéntanos un poquito, ya hice una presentación un poquito Una mini pomposa. presentación. ¿Quién es Hiro? Bueno, para los que no me conocen, me llamo Hiroshi Hiromoto, pero la mayoría de las personas en la comunidad ágil, en mi vida personal y demás, me llaman Hiro. Va bien, como dijiste, soy un Nikkei, descendiente japonés peruano. Entonces hay esta combinación rara entre mi nombre y mi apellido, digamos, y mi nacionalidad, pero soy 100% peruano. Que de casualidad, digamos, cuando grabamos este episodio estoy justo en Japón, que está relacionado con una de las cosas que me apasionan, además de la agilidad, que es, fuera de acompañar organizaciones, digamos, me encanta viajar. Entonces, sí, yo me autodenomino, digamos, que soy un viajero a tiempo parcial. Aunque a veces ese Yo, parcial se extralimita un poquito, claro, por digamos. eso lo decía yo, no sé si era parcial lo de viajero o lo de agilista a tiempo Sí, parcial. capaz es agilista a tiempo parcial, digamos, al revés de viajero. Y va no mucho más, llevo mucho tiempo en la agilidad, buscando, digamos, ayudar a organizaciones a mejorar. También tengo tiempo en tratando de conectar, digamos, conceptos más japoneses, digamos, y traerlos al mundo más occidental o a nuestro mundo. Y a veces hago el intento de hacer lo contrario, de llevar algunos conceptos más latinoamericanos, digamos, a contextos eh, japoneses. Pero, digamos, en esa dualidad vivo, Bien, en general. solo por transparentarle al público, teníamos dos opciones de temas para este espacio. Uno era el diseño organizacional, que a ambos nos apasiona. El otro tema que teníamos era justamente sobre conceptos japoneses que usamos en la agilidad. Vamos a ver si convenzo a Hiro de hacer otro episodio, pero bueno. Sí, Muy bien. potencialmente el segundo es más polémico que ese primero, te diría yo. Sí, 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 Vamos. sí. Bueno, vamos por el principio, y es que el diseño organizacional es una disciplina que no es para nada nueva, tiene muchísimos años, pero como yo lo veo, al menos, o desde el conocimiento que yo tengo, es una disciplina de la que poco hemos hablado nosotros en el mundo de la agilidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de definiciones para las personas que nos escuchan o nos ven. ¿Qué es, Giro, el diseño organizacional? ¿Cómo puedes definirlo? Es una buena pregunta porque para esa pregunta hay muchas respuestas, digamos, ¿no? No son muy distintas, digamos, Ya pero arrancaste no hay con como las una respuestas definición. de consultor, ¿eh? Sí, Bien. sí, sí. No son muy distintas, digamos, pero sí vas a ver que diferentes referentes, digamos, le dan su propio matiz. A mí la definición formal que más me gusta es una que sale de la ODF, que es una asociación europea, digamos, que agrupa a personas que están interesadas en el diseño organizacional, que habla de que es que el diseño organizacional es un enfoque sistemático, digamos, y holístico, que lo que busca es orquestar, digamos, alinear todas las partes de una organización para lograr ciertos objetivos estratégicos. Entonces,
En todas las definiciones, digamos, de diseño organizacional que van a encontrar, siempre hay como tres partes, ¿no? Una que es el para qué se hace diseño organizacional, que es para lograr ciertos objetivos estratégicos diseñados, que es parecido a la agilidad, ¿no? Cuando preguntan para qué hacemos la agilidad la hacemos para ciertos outcomes organizacionales. Hay una segunda parte que habla sobre alinear, orquestar, digamos, hacer que tengan sentido, ¿no? Todas las partes de la organización o todos los elementos de la organización. Y es una parte súper importante del diseño organizacional. Cómo vemos a la organización como un todo, digamos, sistémico, que tiene múltiples partes que están relacionadas entre sí y que necesitan estar alineadas, digamos, para lograr esos objetivos. Y después, digamos, hay métodos o prácticas, digamos, detrás de eso que tiene que ver con el enfoque. Entonces podríamos decir que lo que busca al fin y al cabo el diseño organizacional es alinear y orquestar a todas las partes de la organización para lograr ciertos objetivos estratégicos a través de diferentes métodos. Perfecto. Me encanta la definición, cortita, concisa, sencilla de entender. Digamos que para sentar un poco más de bases, me gustaría si nos puedes contar un poquito también sobre la historia, digamos, del diseño organizacional, ¿no? Digamos que todas las organizaciones tienen un diseño. Digamos, esto sea planeado, sea incidental, pero ¿de dónde viene, digamos, esta disciplina o más formalmente? O qué nos quieres contar? No sé. Y formalmente podríamos decir que aparece cuando aparecen las organizaciones. Entonces yo siempre hablo sobre como que tres grandes eras, digamos. Una como que es la era más artesanal, que es previa a la revolución industrial, digamos, en donde, digamos, resolver ciertas necesidades del día a día lo hacías con la persona que tenías a la mano, digamos, ¿no? Y te la resolvía a medida, ¿no? Entonces tenías que tener algunos utensilios para cocinas, ibas al herrero, digamos, del barrio, digamos, y él te hacía el cuchillo que necesitas, ¿no? Y esa es como le llamo la era como artesanal. Después aparece algo que es con la revolución industrial, que es con la era más industrial, que aparece la producción en masa y todo demás, y ahí aparece el concepto de organizar a personas para lograr producir ciertos bienes o generar ciertos servicios. Y después viene como una era más como la de los mercados globalizados, ¿no? Donde aparece Internet, digamos, y la tecnología, y es como el mundo que vivimos hoy en día. Entonces, el diseño organizacional arranca, digamos, cuando comienza la revolución industrial, digamos, y tiene gente como Freud o Taylor, digamos, o Ford, que comienzan a pensar en cómo se organizan personas para lograr ciertos objetivos, digamos. Entonces, tienes ahí como el inicio del Taylorismo y todo lo demás. Y después, en función de que es que las organizaciones van evolucionando, digamos, o van cambiando, o se piensa la idea de, por ejemplo, bueno, las personas dentro de una organización no son como que objetos o engranajes de una máquina, sino son un sistema más vivo, digamos, o necesitamos empoderar más a la gente que está más cerca, digamos, a la operación o al contacto del cliente. Ahí van apareciendo diferentes cosas que nos permiten como ir viendo al diseño organizacional de forma distinta, ¿no? Entonces tienes una parte primero, como el taylorismo, digamos, cuando recién se comienza a pensar. Después hay una parte más en donde comienzas a pensar en cómo los individuos per se necesitan crecer en las organizaciones y demás. Después aparece esta parte de los servicios y entonces aparecen estas ideas como la organización más matricial, digamos, en donde tienes una parte funcional y una parte por el delivery o lo que necesitas entregar. Después aparecen como que modelos que buscan pensar, digamos, en cómo se organizan las organizaciones o cómo podrías diseñar mejor las organizaciones. Y después aparecen como tendencias más nuevas, como las de ahora, de pensar que una organización es algo más orgánico o complejo. Pero en general diría que es que la historia, digamos, ha ido recorriéndose a la par de cómo las organizaciones han ido como evolucionando o cambiando, digamos. Y es en ese punto en donde hoy en día, por ejemplo, tienes esta idea más clara de la mezcla entre el diseño organizacional, ¿no? Que parece una disciplina tradicional y antigua, y por ejemplo, la agilidad o la idea de organizaciones más progresistas, digamos. Muy bien. Recuerdo que, así como anécdota, para contarle rápidamente a las personas que nos escuchan, ya habíamos intentado grabar este episodio anteriormente, teníamos una buena parte grabada junto con Hiro, pero Hiro estaba en el campo, en Japón, y el internet no andó lo suficientemente bien para lograrlo. Este es nuestro Segundo segundo intento. intento, ¿sí? Y ahí yo hice un comentario, me pareció que me quedó sonando, porque yo te dije como, bueno, cuéntanos cuál es la intersección que hay entre la agilidad y el diseño organizacional, cuál es la relación. Y vos me mencionabas algo muy interesante, decías que la agilidad per se no tiene que ver directamente con el diseño organizacional, o que la agilidad no es
digamos, lo mismo que diseño organizacional. Cuéntanos, digamos, un poquito qué relación hay, si es que la hay entre diseño organizacional, agilidad, porque nosotros llevamos hablando de esto un par de años, varios años ya, pero en las comunidades es relativamente poco frecuente la conversación todavía, ¿no? A ver, hay una relación, digamos, que tiene que ver, más que hay una relación explícita entre las disciplinas, hay una relación porque es que hay un campo, digamos, en donde ambas se juntan a trabajar en organizaciones. Entonces, lo que tiene la agilidad es que tiene un bias, digamos, ¿no? Tiene como que es que un sesgo a preferir cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, prefiere, digamos, tener espacios donde, por ejemplo, se fomenta principalmente la colaboración, digamos, sobre temas más como que contractuales o de procesos, digamos, se privilegia a los individuos, digamos, y la forma en cómo interactúan. Se privilegia, digamos, a ponerle foco en el valor que estamos generando, ¿no? Entonces, todas estas cosas, digamos, son cosas que es que la agilidad trae, digamos, al mundo del trabajo, pero son como que preconceptos diciendo, bueno, nosotros preferimos esto sobre esto otro, ¿no? ¿No? El, y esa decisión, digamos, hace que es que termines pensando formas de trabajar en una organización de una determinada manera, ¿no? El diseño organizacional, por otro lado, es como es agnóstico a eso, ¿no? Entonces, yo haciendo diseño organizacional podría terminar con una organización ágil, dependiendo de mi estrategia, digamos, y los criterios de diseño que yo defino, o podría terminar con una organización taylorista, digamos, ¿no? En función de otras estrategias y otros objetivos. Entonces, un como que output de hacer diseño organizacional podría terminar siendo que es que Agilidad. termines adoptando agilidad dentro de una organización, digamos, Ujú. pero el diseño organizacional no tiene ese bias, digamos, de por sí. Es una disciplina más agnóstica que se moldea en función de objetivos específicos o estrategias específicas de la organización. Entonces, no es que exista una relación entre ambos, digamos, como disciplinas. Lo que ocurre es que cuando yo como agilista voy a una organización, digamos, y la intervengo, ¿no? Y se adoptan ciertas cosas, esto modifica el diseño de esa organización, ¿no? ¿No? Quiero o no, modifica el diseño de esa organización con el bias de la agilidad. Y es ahí donde dices, bueno, hay una disciplina que se encarga de diseñar organizaciones, o lo que busca es pensar en cómo diseñamos mejor organizaciones, ¿no? Y ahí hay como que es que el cruce que aparece, digamos, en la cancha, ¿no? En el día a día o en la realidad de las organizaciones. Entonces, por ahí viene como que la relación, ¿no? Después podemos, Ok. no sé si ahora más adelante entrar a temas de, claro, qué tan bueno no es que no sea deliberado, digamos, el diseño cuando es que Mm. hago una intervención en una organización o no. Bueno, para allá íbamos, estás haciendo spoiler, pero podemos comenzar. Yo te dije cuando te Te calmo, invité que este poco a poco. podcast va para donde quiera ir, no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Em, a ver, yo estoy hablando más a calzón quitado, que es el objetivo de este podcast. Yo creo que nosotros como agilistas deberíamos comenzar a formarnos y comenzar a entender el diseño organizacional. Eh, Porque muchas de las estrategias o lo que llamamos hace algunos años transformación organizacional ágil, transformación digital, implementaciones de agilidad, se centran muchísimo más en la parte justamente de implementación de frameworks y dejan de lado como esa mirada más holística de la organización, que creo que es donde está lo potente del diseño organizacional, ¿no? Es como, bueno, para cambiar las estructuras de la organización y crear una nueva estructura, no solamente tienes que cambiar la nueva estructura, sino que tienes que generar congruencia en los sistemas de reconocimiento para que no peleen entre sí. Entonces, te doy la puerta para que nos cuentes ahí tu opinión sobre eso. A ver, la forma para mí es fácil de responderlo es como yo llegué al diseño organizacional, ¿no? Entonces, eh, llevo trabajando hace mucho tiempo en la agilidad y como cualquiera, digamos, agilista, digamos, que viene trabajando desde el 2008, 9, 10, digamos, se arrancaba trabajando con equipos de desarrollo de software, digamos, puntuales, digamos, tratando de adoptar Scrum o Kanban. Y de ahí, mientras que comenzó a haber como tracción en las organizaciones, comenzó a aparecer la idea de la escala, digamos, ¿no? De tener múltiples equipos, muchas veces todavía centrados únicamente en desarrollo de software, pero aparecen múltiples equipos sin necesidad de hacer que esos equipos colaboren.
¿no? Y eso podrías decir que comienza a verse como una tendencia más clara, al menos en Latinoamérica, en el 14, 15, 16, por ahí. Y una vez que comienza a ver eso, comienza a verse más formalizada la agilidad dentro de las organizaciones y comienza a crecer un poco más. Entonces, en esos momentos, digamos, lo que comienza a ver es una tendencia a decir, bueno, si primordialmente ciertas partes de la organización operan bajo la agilidad, ¿no? Estamos teniendo algunos problemas o fricciones, digamos, en función a, por ejemplo, cómo está la estructura organizada, digamos, a decir, bueno, no queremos fomentar silos, pero formalmente, digamos, hay 4 silos dentro de mi vicepresidencia, digamos, que generan tensiones internas. Comienza a ver la necesidad diciendo, bueno, capaz hay que cambiar cómo formalmente estamos cableados, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, yo desde el 2016, más o menos, 17, comencé a trabajar en ayudar a organizaciones a hacer ese cambio más formal desde una mirada muy desde el agilista, digamos, ¿no? Y el agilista hoy en día, digamos, lo que tiene son como soporte frameworks de escala, ¿no? Que te más o menos te ayudan a entender cómo podrías organizar múltiples equipos y muchas veces eso se transforma en una estructura formal con procesos formales y demás. Ahora, claramente, digamos, mientras que quieres hacer eso de forma más profesional, a escala y comienzas a tener otros retos en la organización, ves que con eso no alcanza, digamos, ¿no? Y ahí es donde aparece, digamos, la exploración de otras disciplinas y apareció el diseño organizacional, ¿no? Que yo arranqué, como la mayoría seguramente lo piensa, en pensar en, bueno, si estoy pensando en estructuras formales nuevas, veo qué cosas se encarga de diseñar una estructura, digamos, y aparece diseño organizacional. Pero después cuando te adentras más, entiendes que diseño organizacional es mucho más que diseñar estructuras, organigramas o cajitas, digamos. Sino en verdad es velar porque es que una organización tenga coherencia. Entonces, yo creo que mientras que la agilidad se profesionaliza y los agilistas nos profesionalizamos y comenzamos a intervenir en las organizaciones de una forma distinta, es donde yo creo que comienza a ver la necesidad de que entendamos primero y aprendamos sobre otras disciplinas, digamos, ¿no? Que, digamos, la comparación que siempre hago es, los agilistas facilitamos mucho. En algún punto los agilistas comenzamos a aprender sobre facilitación per se, digamos, ¿no? No sobre facilitación ágil, sobre facilitar, ¿no? Y eso es algo que hoy en día diría que más o menos está incorporado en la comunidad, como es esta disciplina de facilitación, es una necesidad que tenemos y la necesitamos incorporar. Yo creo que es que sobre todo para los que trabajan a un nivel más organizacional, digamos, saber diseño organizacional es como que es que yo diría casi fundamental, digamos, si es que vamos a intervenir de forma seria Me voy, organizaciones. me voy a aventurar a hacer una comparación que no sé si salga buena, y es si tenemos, por ejemplo, un Coaching Competency Framework en el que la facilitación, digamos, es una skill que ya está como estandarizada dentro del Agile Coaching. Vos dices que el diseño organizacional debería ser uno, si tuviéramos ese Agile Competency Framework, de los que están más dedicados al, a repensar organizaciones o a lo que conocemos Sí, como Business Agility, ¿no? sí, 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 sí. Creo que es una buena forma de compararlo, digamos, ¿no? Tener, Claro. y- va dependiendo al nivel que intervengas en una organización, pero tener unas nociones básicas, digamos, de cómo funciona, digamos, ayuda a que se haga mejor, ¿no? Pero sobre todo en un entorno que creo que es que todavía está en vías de profesionalización, digamos. No, no creo que es que digamos, tenemos. Yo creo que hoy, por ejemplo, no sé, lo, el Scrum Mastering creo que está más profesionalizado, ¿no? Capaz la facilita. eh, a los que llamamos Agile Coach hoy en día, creo que está un poquito más profesionalizado, creo que necesita todavía un recorrido, pero creo que el otro es mucho más incipiente. Porque si no, lo que estamos haciendo es agarrar, entre comillas, recetas, por más que le llamamos frameworks, digamos, y tratar de enchufarlo en las organizaciones Mm. sin pensar en por qué están diseñadas las cosas así, digamos, ¿no? Que me parece como que es un paso normal inicial, digamos, pero va, igual, todas las personas que están metidas en organizaciones, sobre todo grandes organizaciones, van a resonar con que todo el tiempo aparece algo y dicen, uy, esto se rompió, entre comillas, ¿no? Uy, tenemos este problema, digamos, ¿no? Y no es porque dos personas no colaboran, es porque es que hay una política en particular que es que no tiene sentido contra lo que tenemos que hacer, digamos. O hay una forma de reconocer a las personas, digamos, o hay una forma de atraer el talento que es que choca contra este movimiento de agilidad, digamos, ¿no? Y Mm. creo que es que
lo que hemos seguido haciendo los agilistas hasta ahora y lo que seguimos haciendo muchas veces es parchando, digamos, cada vez que aparece un incidente, ¿no? No. Bueno, hay un problema con la línea, ¿no? Ah, bueno, vamos a parchar la línea de carrera. Bueno, hay un problema con la comp. Ah, bueno, vamos a parchar la comp. Uy, hay un problema con esta estructura, digamos, que con la que interactuamos contra esta. Bueno, vamos a parchar esto, ¿no? Entonces esperamos que aparezca un problema y salimos a parcharlo eh, como podemos. Y quizás hay una forma, digamos, de verlo más como sistémicamente. Bueno, no creo que hay una forma de verlo más sistémicamente, digamos. Sí, muy Sí, que bien. no sea parchando las cosas todo el tiempo. Pues además decías que diseño organizacional es mucho más que mover cajitas y más que solamente la estructura. Además, hay varios modelos o formas de pensar el diseño organizacional. Cuéntanos un poquito qué otras cosas hay aparte de la estructura y si por ahí nos compartes un par de modelos, yo creo que el más conocido que seguramente todos habrán escuchado es el modelo estrella de Galbraith, pero yo sé que hay varios otros, no sé si puedas contarnos más. Sí, bueno, no sé si es el más conocido, el que más haya escuchado todos. Porque yo creo que es que Bueno, está el que más influenciado mucho escuché yo, ponele. claro, por la corriente de pensamiento particular, digamos, ¿no? Eh, a mí el que más me gusta, viste que es que cuando hice la definición de diseño organizacional, hablamos de orquestar y alinear, digamos, todas las partes de la organización. Ujú. Entonces, algo relevante en diseño organizacional es decir, bueno, ¿qué cosas son todas esas partes de la organización, ¿no? ¿No? ¿Y cómo lo puedo modelar para que después pueda ser diseñada? Entonces, uno de los modelos más conocidos, digamos, y a mí el que más me gusta, es uno que se llama The Star Model, el modelo estrella, que lo creó Jill Gabriel. Y lo que habla es que una organización tiene como que, es que 5 grandes categorías en las que uno va a intervenir al momento de diseñarlo, ¿no? Y sobre esas categorías, si esas categorías, digamos, están alineadas, orquestadas, digamos, vas a poder tener como resultado los comportamientos que esperas que se tengan y esos comportamientos terminan llevándote al performance esperado y a tener una cultura en particular esperada. Entonces, ¿cuáles son Está esos bueno. 5 elementos, No, no, digamos, por dale, te arriba? dejo seguir. No, es estrategia, digamos, y es por donde parte todo. Después tenemos estructura, que sería como la estructura más formal, que serían roles, cómo cortamos la organización y demás. Tenemos el proceso, digamos, que es cómo opera la organización, el modelo operativo. Tenemos recompensas, que es como la forma en que alineas metas, objetivos individuales y equipos con los metas organizacionales. Y además generas motivación intrínseca y extrínseca. Y después tienes personas, que es donde está todo el tema de cómo desarrollo, digamos, a los individuos de la organización, los atraigo y demás. Entonces, Gelbert dice si es que estos 5 están coherentemente alineados, sobre todo contra la estrategia en particular, ¿no? Podemos tener una organización como que es que coherente que va a lograr como que los comportamientos que esperamos que van a terminar en performance, digamos, y la cultura que esperamos. Y ese es como que el modelo más conocido, digamos, es el sobre el que yo hablo, con el que yo introduzco a las personas a diseño organizacional, porque en verdad creo que es bastante simple, digamos, aunque después cuando le haces doble clic, el doble clic es más profundo, digamos, pero te da una idea de que es más que estructura, digamos, ¿no? Es como, estructura es solamente una partecita, ¿no? Uno de los 5 elementos. Claro, es una parte, digamos, un elemento es crucial. Digamos, yo creo que difícilmente si no se mueve la estructura se puede apalancar, digamos, el rediseño organizacional, pero que resulta insuficiente para mover, digamos, la palanca completa de la organización. Adicional, mencionaste dos cosas que me parecen interesantes sobre las que quiero hacer doble clic. La primera es que mencionaste por ahí la cultura y digamos, cómo influenciar la cultura y los comportamientos y mencionaste la estrategia. Eso, digamos, a mí me viene a la mente que muchos modelos, de hecho el modelo de estrella de Galbraith, por aquí vamos a dejar una imagencita de algún lado por si están perdidos mientras hablamos, es que dice de la estrategia tiene como un componente central, ¿no? Porque la estrategia influencia el diseño resultante. Y con eso también se me viene a la mente esa famosa frase que dice de la cultura se desayuna a la estrategia, ¿no? Uno la escucha en muchos lugares. ¿Cómo podemos entonces mover la aguja de la cultura para que nos lleve, digamos, a, a cumplir o a ese puerto que es la estrategia? No sé si me hice entender, pero bueno, te la lanzo igual.
Sí. A ver, algo importante para entender es, desde mi punto de vista, digamos, la cultura es un outcome, digamos, ¿no? Es un resultado de algo. Y ese resultado es un resultado de múltiples cosas, digamos. Hay cosas más externas a la organización, como que es que, bueno, hablábamos un poco de esta idea de compartir conceptos japoneses y latinoamericanos, digamos. Entonces existe, Vamos. ¿no? Como sociedad, digamos, la cultura, digamos, más occidental y la cultura más oriental, digamos, a macro, ¿no? O en nuestros países, digamos, existe la idea de que una cultura más peruana, una más colombiana, una más argentina, digamos, ¿no? Que tiene que ver cómo nos comportamos, digamos, diferentes individuos en función de ciertos contextos. Capaz uno es el territorio, digamos, y las personas que vivimos en ciertas nacionalidades con cierta historia en particular. Y después están las de las organizaciones. Entonces, lo que tiene la cultura, y cuando lo describo con un outcome, es que no es intervenible, digamos, ¿no? Tú no puedes agarrar y hacer algo, ¿no? Para que automáticamente la cultura cambie. No hay un switch, digamos, ¿no? Y por eso va, yo tengo ciertas restricciones a cuando uno habla directamente de hacer un cambio cultural, como diciendo yo voy a intervenir la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí hace? Es que la cultura en función del contexto donde estés, o los individuos en función del contexto donde estés, se comportan de diferentes formas, ¿no? Y para mi ejemplo más coloquial, digamos, que puedo hacer es, eh, hay dos cosas que es que a muchos extranjeros le llama la atención cuando vienen por primera vez a Japón. No, sobre todo cuando es que tienen un sistema de metro, digamos, o de subte, como lo llamen, digamos, Ese en sus comentario me países. dolió, Giro, porque además lo viví contigo, pero sí. Y no hay Sí, subte acá. sí. Wow, o metro, digamos. Va, en Lima no Sí, tenemos, sí, sí. digamos. No, perdón, tenemos una línea, que pero es bien chiquita. Pero bueno, eh, si han ido a cualquier país, digamos, no oriental, digamos, eh, usualmente, digamos, el transporte público es un lugar bastante ruidoso, ¿no? Olvidemos del metro, digamos, podremos tomar el bus, digamos, ¿no? La gente está hablando todo el tiempo, tiene gente hablando por teléfono y demás. A veces la gente se extralimita y escucha música y demás, ¿no? Y en Japón en particular, digamos, la gente no habla en el metro, ¿no? Ni siquiera cuando viaja con el del lado, digamos, ¿no? Y si lo hace con una voz muy susurrante, digamos, ¿no? La gente pone en modo silencio su celular, no habla por el celular, digamos. Entonces es como un lugar en donde hay bastante silencio, ¿no? A ciertas horas cambia un poquito, digamos, pero en norma general es así. Y tú lo que ves es que en la mayoría de extranjeros que viajan a Japón y están en el metro, después de haber pasado por un par de días, se comportan exactamente igual que los japoneses. Mm. No hablan entre ellos, no se ponen a hacer llamadas, no, no hacen ruido, digamos. No, no. Otro ejemplo que tengo es, y me atañe bastante porque es que yo en Latinoamérica me comporto más o menos así, más parecido, digamos, a un japonés, que es, eh, Los semáforos, por nosotros eso. estamos acostumbrados, digamos, en un cruce peatonal, por ejemplo, que tiene semáforo, que es que si la luz está en roja, pero no hay ningún auto que venga, yo cruzo, digamos, ¿no? Y capaz si viene un auto y creo que le voy a ganar, yo cruzo. Y en Japón es muy normal que una calle desolada, donde el semáforo está en rojo, la gente se para, ¿no? Yo soy de la gente que me paro, digamos, primordialmente, digamos, no en todos los escenarios, primordialmente me paro, digamos, en el cruce peatonal si está en rojo, independientemente de si hay auto o no. Y tú ves también, digamos, que es que la gran mayoría de extranjeros, una vez que se dan cuenta de que ese es el patrón, se para. A lo que voy con esos dos ejemplos es que esa persona que viene a Japón sigue siendo esa persona, ¿no? No cambió, digamos, como individuo, digamos, ¿no? No es que se regeneró, ni si evolucionó, ni desevolucionó, como quieran verlo, digamos, sino sigue siendo esa misma persona, sigue siendo el mismo individuo, sigue teniendo sus mismos valores y principios, pero el contexto en donde está hace que se comporte de forma diferente, ¿no? Entonces, yo no puedo cambiar de que yo soy peruano y además soy Nikkei, no puedo cambiar que vos seas colombiano, no puedo cambiar que la otra persona sea argentino, no puedo cambiar que nos comportemos de ciertas formas, pero lo que sí puedo intentar hacer es generar contextos, ¿no? Para que es que las personas se comporten de determinada forma, digamos, ¿no? Que el contexto ayude a promover, digamos, que es que exista cierto tipo de comportamiento. Y eso sí es diseñable.
¿no? Entonces, yo sí puedo diseñar una organización que promueva ciertas cosas, ¿no? En función de cierta estrategia, ¿no? Y que poco a poco, digamos, eso se vaya dando. Y es lo único que puedo hacer, digamos, porque si no puedo hacer eso, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, claro, la frase de que la cultura se come todo es cierto, digamos, ¿no? Pero no significa de que es que entonces no se puede hacer nada, ¿no? Como la cultura se va a comer todo, digamos, me dejo llevar por la cultura actual, por más que no sea la cultura que yo quiero, ¿no? Si no hay cosas que sí puedo hacer, digamos, ¿no? Y ya dentro del diseño hay otras cosas, hay más cosas, digamos, que no es solamente diseñar procesos y demás, sino hacer que los líderes hagan role-playing y sean un ejemplo de la cultura que queremos hacer, de los comportamientos que queremos generar y que se incentiven particularmente los comportamientos que queremos que ocurran y todo eso demás es como que diseñable y trabajable, digamos, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de diseño organizacional que genera ciertos comportamientos, que genera cierta cultura, es eso, digamos. Hay cosas que sí podemos manejar, sobre las que tenemos control. Una es qué comportamientos promueve nuestra organización. Entonces, si queremos que es que haya cierto tipo de cultura, tenemos que diseñar una organización que promueva ese tipo de comportamientos, ¿no? De ahí que existe el extranjero que es que entra al metro y habla fuerte, existe el extranjero. Existe el japonés que entra al metro y habla fuerte, existe el japonés. Existe el extranjero que se cruza el peatonal y el japonés que se cruza el peatonal, está, digamos. Pero en general el sistema, digamos, te lleva a que es que no, no ocurra y se genere cierto tipo como de comportamientos, ¿no? Y eso es lo que busca al final, como que esta idea de que es que diseñando ciertas cosas de organización, tú puedes tener ciertos comportamientos y puedes tener cierta cultura. Me encanta todo lo que nos cuentas, además me encanta la anécdota. Te transparento, yo esta anécdota la cuento en muchos escenarios, muchos de mis clientes estarán diciendo, con que Camilo le robó a Giro la Ah, anécdota del tren. Más o menos, se la escuché a Giro, pero la viví porque compartimos un viaje por allá en el 2020 con Giro y fue muy raro ver esto. Estábamos 12 de la noche en un semáforo para pasar y Giro se paró así en el semáforo y automáticamente Damián y yo también nos paramos como después de unos días, ya nos estábamos acoplando y lo mismo con la anécdota del metro en Tokio. Entonces, nada, para aclarar que me la robé, pero la viví, ponele. no solamente la escuchaste, Eh, la viviste, claro. sí, 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 claro. Bueno, continuemos porque tengo un montón de preguntas más por hacerte y creo que va siendo muy nutritiva esta conversación. Y ahora quisiera preguntarte cómo se ve, digamos, ya más en la parte de implementación, un proceso de diseño organizacional de agilistas, ponele, ¿no? Donde, digamos, cómo se lleva a cabo una transformación. Porque hay otras formas, digamos, de llevar transformaciones en las cuales vas a implementar, qué sé yo, un marco como SAFe o sí que es lo que propone el Business Agility Institute, no lo sé. ¿Cómo se lleva adelante un proceso de cambio con diseño organizacional y agilidad? ¿Cómo se vería? A ver, vamos a agarrar el ejemplo de un sistema Safe, digamos, o LESS, digamos, o cualquier framework de escala. Podrías terminar usando eso, ¿ah? No es que no es que diga, no, es que acá hay otra cosa, digamos, que va a resultar en algo distinto, digamos, a terminar teniendo elementos de Safe o elementos de LESS. Creo que las cosas más simples es pensar, digamos, ¿no? Porque después hay métodos, digamos, dentro del diseño organizacional. Muchos, si lo miras por arriba, pueden parecer muy cascada, digamos, ¿no? Porque es que tradicionalmente se vinieron haciendo así, pero cada vez hay más interés también en la disciplina del diseño organizacional de moverse, digamos, o entender mejor la agilidad y un proceso más iterativo e incremental, pero básicamente podrías decir de que es que arranca, todo tiene que arrancar por cuál es la estrategia de la organización, digamos, o el intent estratégico. Y eso puede cambiar en función de qué cosas estás diseñando o rediseñando. Entonces, no es lo mismo que digas, bueno, lo que voy a hacer es rediseñar mi organización, digamos, entera, ¿no? Es toda entera. O yo soy una división, digamos, soy un área, soy una vicepresidencia y voy a rediseñar esa parte de la organización, digamos, ¿no? Que no es toda, digamos, ¿no? Entonces, seguramente, digamos, cuando hablamos de estrategia de toda la organización, pensamos en
qué tipo de organización queremos hacer, digamos, y cuando hablamos de un área, digamos, es qué outcome u objetivo estamos buscando lograr, digamos. Entonces, eso es como que la primera parte, digamos. Y de ahí lo que viene es pensar en función de esa estrategia en particular que tenemos, ¿no? Y esos objetivos que seguramente logramos es, bueno, ¿cómo debería verse una organización? ¿No? Y ese cómo debería verse, digamos, que son como outcomes específicos, le llamamos criterios de diseño. Entonces, una vez que tengo la estrategia, lo que hago es destilo los criterios de diseño que van a ser como que es que una forma de validar, digamos, que mi organización, digamos, o que el diseño que yo haga después esté acorde con la estrategia. Y una vez que tienes eso, lo que haces es tan simple, entre comillas, como recorres el modelo estrella, por ejemplo, ¿no? Entonces comienzas a pensar, bueno, a nivel de estructura, ¿qué estructura es la que necesito, digamos, ¿no? Bueno, y en esa estructura puedo pensar, bueno, entonces, ¿cómo va a estar cortado? Bueno, imagínate que es que mi estrategia está más alineada a acercarme más a mis clientes, digamos, ¿no? O ser bastante íntimos con mis clientes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tiene más sentido, digamos? Que es que entonces estructuralmente estemos funcionalmente o estemos en función de cómo está segmentado mi cliente. Tiene más sentido que estemos en función de cómo está segmentado mi cliente. Bueno, ¿qué roles necesito dentro de la organización y esa segmentación, qué es lo que va a buscar cada parte que segmento? Bueno, es esto, ¿no? Después, salto al proceso, digamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué procesos tengo para entregar a valor a mis clientes, digamos, o para soportar la planificación de esa entrega de valor, o para coordinar entre diferentes como que segmentos, digamos, que están entregando valor? ¿Cómo puedo? Después, Gabriel, yo hablé del tercer elemento, categoría del modelo estrella como procesos, pero Gerber le llama procesos y capacidades laterales, porque hay otras cosas más allá que solamente los procesos a nivel de poder ver esta parte como horizontal de la organización, como creas, digamos, después redes, digamos, internas entre las personas, digamos, Estructuras o cómo creas matriciales, equipos. sí. Tiene parte matricial, digamos, pero tiene aparte de crear equipos, ¿no? Bueno, y está todo este mundo, digamos, una vez que pienso cómo voy a estar cortado y estructurado, es cómo va a funcionar esa estructura, ¿no? Después digo, bueno, entonces, ¿qué tipos de objetivos, digamos, recompensas necesito para lograr que esa estrategia se cumpla, ¿no? Y al final puedo decir, bueno, ¿y cómo va a funcionar, digamos, con la gestión de las personas? Y todas esas cosas tú podrías decir, bueno, capaz, cuando pienso en la estructura, puedo pensar bueno, capaz lo voy a hacer, no sé, con Safe, digamos, y cada uno de mis trenes va a estar alineado a un Customer Segment. Ya está, ¿no? Y el proceso de cómo se van a, por ejemplo, y siento procesos, bueno, el proceso de cómo se van a coordinar entre cada uno de esos cortes va a ser como, bueno, voy a tener como mi PA planning, digamos, y voy a tener mi review y mi demo, digamos, y ya está, ¿no? Y puedo decir, bueno, después hay cosas que no resuelven, ¿no? Los frameworks. Digo, bueno, ¿cómo recompenso? Bueno, puedo ir a ver cómo las organizaciones progresistas, digamos, lo hacen hoy en día. Puedo ir ver a cosas más o menos que, por ejemplo, en Management 3.0 aparecen y demás. Igual con personas lo mismo. Puedo ver cómo organizaciones progresistas lo hacen o cómo aparecen prácticas que están o en Agile People o en Management 3.0. Eh, lo que por ahí cambia, digamos, de una forma tradicional es que esto idealmente lo hacemos como que cíclico y continuo, digamos, ¿no? Que es algo que también propone la gente de diseño organizacional, pero es que se hace poco, digamos, ¿no? Tradicionalmente, cuando viene un consultor de diseño tradicional, diseño organizacional Eso todo. hace todo, lo despliega, ¿no? Y después de 2, 3 años vuelve y repite el ciclo, Mm. más o menos, ¿no? En la agilidad lo que tenemos es que debería estar tuneando continuamente detalles de todo el diseño. No vas a cambiar cómo estamos cortados, digamos. No, hay decisiones que son más Costosísimo. difíciles, ¿no? ¿No? Que podría serlo, ¿ah? Y en función de qué tan adaptable es tu organización, digamos, podrías hacerlo más fluido. Eh, pero diría, es así de fácil de explicar sin tener que hablar sobre un método con pasos, ¿no? Detallados, ¿no? Y creo que es que en ese punto, digamos, muchos agilistas pueden resonar y pueden decir, bueno, sí, si comienzo a ver la organización más allá de decir, en lugar de voy a implementar, digamos, o adoptar
Less o Safe o el modelo Spotify o lo que fuera. No, si pienso en, bueno, hay este estrategia particular y después pienso en estos diferentes dominios y veo cómo esos dominios se pueden resolver desde la agilidad. Y muchos frameworks resuelven muchas partes de esos dominios, digamos, ¿no? Pero te hace pensar, para mí el cambio de chip es, no parto sobre la solución a nivel de diseño de organización, que es el framework, no, sino parto en función de qué es lo que quiero hacer y después utilizo, digamos, esos frameworks para resolver lo que quiera resolver, ¿no? Y hay una forma distinta entonces de ver a las organizaciones, ¿no? Menos mecánica, digamos, ¿no? Buenísimo, me gusta mucho eso. Muy bien. Vos mencionaste como dos posibles escenarios, es como rediseñar toda la organización, rediseñar una parte de la organización, pusiste el ejemplo de una vicepresidencia. ¿Qué pros, qué contras puede tener una u otra? Yo además me imagino que es absurdo rediseñar completa la organización e implementar un rediseño completo, pero también tiene sus riesgos, por ejemplo, rediseñar solamente una vicepresidencia, especialmente si es que no estamos repensando el corte para la organización completa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? A ver, depende de muchas cosas. Entonces, yo nunca he rediseñado toda una organización, ¿no? Bueno, sí, pero es que menos de 100 personas, digamos. Entonces, claro, no. Va. Es mucho más fácil, digamos, porque es que para 100 personas en muchas organizaciones es una área, digamos, ¿no? Ni siquiera llega a ser una división, una vicepresidencia. Entonces, el contexto más usual en que se van a encontrar los agile coaches es van a tener que repensar una parte de la organización. En algunos contextos no, puede ser que es que esté en un contexto en que tengan que repensar mucho, mucho en general. Eh, para mí, mientras más chiquito sea, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo más chiquito que podría rediseñar? Un equipo, digamos, ¿no? Y después capaz un área, digamos, ¿no? En función de cómo estén cortados una jefatura, podrías pensar lo que fuera. Mientras más chiquito es, el problema es que vas a tener que pensar en más formas en cómo esa organización se conecta con el otro diseño, ¿no? Entonces necesitas más adaptadores. Ahora, lo que no significa que no puedas pensar en el rediseño de todos los elementos de estrella, por ejemplo, ¿no? Que ese es un error, digamos. Es como, es como en la agilidad, ¿no? Imagínate que es que en la agilidad, digamos, cuando queremos hacer slicing, hacemos un slicing vertical, digamos, y que corta todas las capas, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en rediseñar, así sea una parte pequeña de la organización, no puedo decir, bueno, como es pequeña, solamente procesos, ¿no? No, chavo estructura, no pienso estructura, no pienso personas, no pienso rewards, digamos, reconocimientos, no pienso estrategia, no, cambio proceso, digamos, ¿no? Entonces, no importa en qué instancia estás, ¿no? Deberías pensar en las 5 cosas, ¿no? Si estoy rediseñando mi área y mi área tiene, no sé, 15 personas, por poner un ejemplo, ¿no? Igual debería pensar, bueno, ¿ya cuál es la estrategia que tenemos estas 15 personas esta área? Ya, bueno, tenemos que lograr estos objetivos, ¿no? Claro, esa estrategia no va a ser tan grande y holística como cuando dices voy a rediseñar toda una vicepresidencia o voy a rediseñar toda mi organización, ¿no? Pero tengo que pensar en eso. Una vez que digo eso, ya digo, bueno, ¿cuál es la estructura de esta área de 15 personas que puede soportar eso, digamos, ¿no? ¿Qué roles debería tener, digamos? Bueno, ¿cómo deberíamos funcionar, digamos? Bueno, ¿no? ¿Cómo deberíamos buscar atraer talento, ¿cómo se llama? Desarrollarlo y demás, ¿no? ¿Qué incentivos deberían tener? Y ahí lo que sí ocurre, por como usualmente están cortadas las organizaciones, es que para cambiar varias de esas cosas o reseñar vas a tener que ir a hablar con otra gente, ¿no? Y ahí es donde vas a tener que comenzar a hacer esos puentes, digamos, que mientras más chiquitos más difícil hacer, ¿no? Entonces si dices, no sé, eh, para mi área en particular, digamos, necesito repensar en cómo se hacen los reconocimientos. Bueno, si vas y si el área que hace los reconocimientos, y quiero cambiar formalmente, digamos, ¿no? No es algo como interno que puedo manejar bajo mi autonomía del área. Bueno, me tengo que ir al área de reconocimientos, digamos, de la organización. Claro, mientras más chiquitos que soy, es más difícil que el área de reconocimiento diga, bueno, voy a hacer un camino paralelo para ti, digamos, ¿no? Bueno, si yo soy una vicepresidencia es otra cosa, digamos, ¿no? Ahí hay un montón de gente involucrada. Entonces, lo que tiene la escala, digamos, de qué tan grande o pequeña es, mientras más pequeña, vas a tener que lidiar con más cosas externas. Y hay cosas que no vas a poder resolver. Mientras más grande, digamos, vas a poder como que es que... eh,
abarcar más cosas, vas a tener que pensar en menos, digamos, como que es que conectores, digamos, con el resto de la organización y vas a poder hacer más cambios o pedir más cambios a cómo funciona formalmente la organización. Entonces, ese es el pro y contra, ¿no? Después tienes otros pros de que tiene que ver con el impacto del cambio, digamos, ¿no? Nadie quiere como que es que tirarse abajo toda la organización y levantarla de cero. Nadie piensa, nadie arranca y dice lo primero que voy a hacer cuando adopto agilidad es reformar una vicepresidencia, digamos. Se arranca de cosas más pequeñas y naturalmente vas llegando ahí. Pero en contextos, por ejemplo, en donde tienes una organización que es más o menos madura en su proceso de adopción, entonces ya ha pasado por un proceso de cambio, digamos, y primordialmente opera bajo agilidad, y primordialmente algunas de sus estructuras formales están pensadas desde un punto de vista más ágil, un agilista debería continuamente ver el diseño de esa organización y ver cómo optimizarla. No, no. Porque es que a veces mucho se habla del rediseño, pero esa es la misma concepción de por qué tenemos la idea del diseño organizacional como estos momentos claves en la organización en donde se rompe y se construye, rompe y se construye, ¿no? Y de eso no se trata, digamos. Tú puedes hacerlo continuamente. Si vienes del mundo ágil, deberías pensar que intuitivamente lo quieres hacer continuamente en pedacitos, ¿no? Entonces, no es que hoy diga, bueno, entonces voy a romper todo. Es como diciendo, hoy potencialmente hicimos muchos cambios, ¿no? ¿Qué siguiente iteración le puedo hacer a los cambios si lo veo desde una forma más como que holística, digamos? ¿Y cuál es otro siguiente paso, digamos, no? Son muy contados los escenarios en donde tú te enfrentas, digamos, bueno, hay que tirar abajo una buena parte de la organización porque la vamos a reconstruir a nivel de diseño, ¿no? Claro. No, el día a día no pasa, digamos. Los ciclistas no pasamos en el día a día, digamos, ¿cómo se llama? Rediseñando las organizaciones. Pasa. En una organización pasará una vez, dos veces, lo vivirás a gran Mm. escala. En el mismo lado, ¿no? Podría ser que vayas saltando diferentes lados de la organización, que vayas haciendo lo mismo. Sí, sobre todo si la organización es bastante grande. Pero después, el resto del día es como que del día a día Continuo. debería ser continuo, digamos, ¿no? Entonces, Pero, a veces bueno, pasa, igual, digamos, cuando hablamos de diseño organizacional, es como que la gente tiene en su cabeza es un Big Bang que va a aparecer ahí. No, no, es algo que puede ser todo el sí, tiempo, digamos. sí. Igual, yo no sé si por poner un contrapunto, yo estoy de acuerdo en que no necesariamente es un Big Bang, pero sí opino de muchas organizaciones, especialmente como están diseñadas hoy, sí necesitan cambios más o menos radicales en su estructura si quieren, digamos, obtener los beneficios de la agilidad, ¿no? Y con esto no estoy diciendo hay que romper toda la organización, pero hay que hacer cambios profundos, especialmente, por ejemplo, en temas estructurales, ¿no? No sé si me sigues con eso. Sí, estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, si tú estructuralmente estás estructurado funcionalmente, por ejemplo, en áreas de especialidad, que es como la forma primordial de cómo Noventa y nueve punto nueve por ciento. muchas empresas están estructuradas y demás, vas a tener que dar ese paso y vas a tener que hacer ese cambio en algún punto. ¿Cómo llegas a ese punto? Hay varios caminos, ¿no? Hay gente, el más orgánico es comenzar a tener equipos que no están cortados funcionalmente, sino más cross-funcionales. Estos equipos en un punto del tiempo comienzan a operar continuamente, digamos, se vuelven un poco más estables. Y entonces ya opero, digamos, usualmente bajo un enfoque cross-funcional. Y ya en algún momento me di cuenta, entonces si opero fundamentalmente bajo un enfoque cross-funcional, que hago partido y cortado por funciones, no tiene sentido, digamos, cambiémoslo. No, y se cambia. ¿No? A lo que, a lo que voy es que si bien estoy de acuerdo, digamos, con esta vista en que hay que hacer esos cambios, y no solamente son estructurales, tienen que ver con otras cosas de la organización, porque si no, entramos otra vez en la idea de el diseño es solamente estructura, es eso va a ocurrir, digamos, una vez. Claro. ¿No? Y podría decir que es que, bueno, a ese nivel de cambio podría decir, bueno, si es que le hicimos más o menos bien cada 5 años, digamos, podría estar repensando de, ¿no? Si es que quiere, o a menos que haya un cambio fuerte de estrategia en la organización, digamos, ¿no? Pero de ahí
ya hiciste eso, digamos que necesitas dar ese primer paso, sobre todo si estás organizado funcionalmente, digamos, ¿no? Y de ahí, bueno, hay que seguir optimizando la organización para las estrategias que tiene. Bueno, muy bien. Ahora, Ah, sí, está bueno el punto, igual, pero no, termina. claro, igual a lo que iba sumando a tu comentario es, cuando estoy en la disyuntiva de decir estoy cortado funcionalmente, digamos, y eso es una restricción, ahí yo creo que es donde los agilistas necesitamos tener conocimientos que van más allá de un framework, Claro. de Es que ahí escala es donde ágil, yo digamos, veo, de ahí es donde escala yo veo ágil. muchos problemas en nosotros los agilistas, porque no tenemos herramientas para poder tomar ese tipo de decisiones de cuál es el siguiente paso que doy, más allá de implementar el framework para cortar, digamos, la organización de una manera distinta. Claro, pero es por lo mismo, agarramos Spotify, digamos, ¿no? Ya, tienes tribus, ya, ¿no? Pero Spotify no te va a decir qué tribus construir, ¿no? Dice, ten tribus, ponele, ¿no? Sí, pero tienes Bueno, tribus y dentro de la tribu cada quien le reporta a su área funcional, ponele que es el escenario sí, típico. pero independiente de eso, ¿cómo eliges qué tribus crear? Claro, en este caso, si fuéramos por la disciplina del diseño organizacional, tendría que estar centrado en mi estrategia, ¿no? Si mi estrategia me dice que quiero tener cercanía con el cliente, como vos decías, pues tiene mucho más sentido cortarme por segmentos de mercado y ahí, digamos, crear mis tribus, pero son cosas que no nos sentamos a pensar los agilistas muchas veces. Claro, entonces, a veces como que lo que para mí pasa es, o es cae medio natural, o no está pensado, o alguien la pensó y llegó a la lista diciendo, son estas 5 tribus, ¿no? Tú implementa esas tribus, digamos, y te hago. No, o sea, no, tú implementa operacionalmente la tribu, operacionalmente me refiero a modelo operativo, digamos que tiene que ver más con el proceso de cómo funciona, no como cómo está cortada, digamos, ¿no? De ahí es donde creo que es que necesitamos más herramientas para Sí. no solamente pensarlas o proponerlas, digamos, sino también en ver si es que en verdad eso es coherente, digamos, con lo que quiere la organización. Bien. Bueno, amigo, yo tenía un objetivo que era reducir la cantidad de tiempo del capítulo, ya estamos en el horno con el tiempo, pero al menos yo lo he disfrutado muchísimo y todavía tengo un par de preguntas y no me voy a ir sin hacerlas. Entonces, tengo una pregunta como para ir cerrando y es que, viste que en este camino de la agilidad empresarial, que es relativamente nuevo, han ido surgiendo estrategias, modelos y demás. Uno que es bastante conocido es el modelo de Sunil Mundra. El modelo de Sunil Sí. Mundra lo que tiene de Enterprise Agility, lo que tiene es como varios componentes. A mí recuerdo cuando leí el libro de Mundra y después empecé a investigar más sobre agilidad, sobre diseño organizacional, perdón, hice mucho match en muchas cosas. De hecho, plantea también la estructura, plantea los procesos, plantea prácticas de personas, le suma cosas como la gobernanza, la tecnología. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? La pregunta es, el modelo de Mundra, ¿cómo lo ves vos? ¿Te parece que es un posible modelo de diseño organizacional o qué le falta para hacerlo, por ejemplo? A ver, lo puedo contestar con el conocimiento del libro, digamos, ¿no? Yo leí el libro y demás, y si bien es cierto, digamos, que es que tiene la forma. A ver, ¿qué tiene el libro? El libro te dice en lugares en la organización donde podrían haber habilitadores Sí. o deshabilitadores de la agilidad, ¿no? Entonces, te categoriza esos puntos importantes en categorías, ¿no? Y tiene cosas que están cruzadas con estrella, que tiene, por ejemplo, estructura, procesos y personas. Incorpora otras cosas distintas que tienen que ver con tecnología, gobernanza y clientes, Sí. ¿no? Eh, pero el enfoque de Mundra, más que un modelo, es decir, mira estas cosas en tu organización y mira si es que, como está diseñado, habilita o no habilita la agilidad. No. Entonces, para mí no es un modelo de diseño, ¿no? Porque no te dice, mira esto y te doy herramientas de cómo puedes diseñar esto, sino te dice, tú ya elegiste que quieres ir por un camino ágil, ¿no? Esa decisión
uno asume que es que está relacionado a la estrategia que tú tienes, ¿no? Como organización. Y dices, bueno, una vez que hiciste esto, revisa lo que está diseñado, ¿no? Y mira si es que en verdad está optimizado o no para la agilidad. Entonces, yo más que como una herramienta para diseñar organizaciones, creo que es una buena forma de ver si es que mi diseño, ¿no? Habilita o no habilita la agilidad. Y si yo tuviera, por ejemplo, hablando de lo que hablamos en el modelo estrella, un diseño de criterio, digamos, que tiene que ver con tener una organización altamente adaptable, digamos, a los cambios externos o internos, Sentar el eh, cliente. Sí. ¿no? Entonces podría agarrar muchas de las cosas que dice Mundra y decir, bueno, puedo usar eso como validador de que es que tiene sentido o no, y en los que no tienen sentido, digamos, puedo, ¿cómo se llama? Pensarlo. Entonces, más que un modelo de diseño, digamos, creo que es que lo que te plantea es como un mapa en donde puedes revisar el diseño que tienes para ver si está optimizado para la agilidad o no, si la habilita o no, digamos, y en función de eso hacer ciertos cambios, ¿no? Pero tiene un bias per se, digamos, y tiene una intención tú ya tomaste la decisión que quieres para ir para ese camino, digamos. No está hecho para pensar qué tipo de organización quieres tener, ¿no? Está hecho sobre la organización que tienes, diseñaste y construiste, eh, es coherente o no coherente con las ideas de la agilidad, ¿no? Y en esa parte me parece súper valioso, ¿no? Entonces, Sí. por más que como que los nombres se parezcan, algunos tres, digamos, detrás de ellos, digamos, hay cosas distintas, ¿no? El modelo de Gable busca decirte, bueno, para procesos, digamos, puedes hacer esto, para diseñarlo, ¿no? Para pensarlo, digamos, y para encontrar el proceso que estás buscando, ¿no? En el caso de Sundra es, mira Mundra, tus, pero sí. sí, el caso de Mundra es, mira tus procesos, digamos, eh, y mira esto, y si está ocurriendo esto, digamos, está habilitando la Yo agilidad. Y si también. esto no Mm. ocurre, digamos, por ahí tienes cosas que tocar, digamos. Está bueno. Entonces, Entonces, somos dos la miradas distintas, agilidad, digamos. la agilidad es un posible diseño resultante de una estrategia. Y además con lo que me llevo también es que distintos tipos de estrategias podrían llevar incluso a caminos parecidos, ¿no? Puede ser que yo esté centrado en cercanía con el cliente como estrategia, como puede ser que esté centrado en excelencia operacional y en ambos, digamos, la agilidad o las ideas de la agilidad me funcionen también en el diseño, ¿no? Claro, porque yo diría que es que la agilidad al final termina siendo como una suerte de preferencia, digamos, o predilección, ¿no? A la hora de diseñar. Entonces tú podrías hacer un diseño más ágil o menos ágil, digamos, ¿no? En mi cabeza una estructura más ágil o menos ágil, digamos, ¿no? ¿No? Y eso de más ágil o menos ágil es porque en la agilidad preferimos A a B. Entonces, si se acerca más a A, es más ágil, si se acerca más a B, es menos ágil, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que diseñas podrías decir que es más ágil o menos ágil, digamos, en función de cómo cada uno mide la agilidad, ¿no? Y entonces, cualquier tipo de diseño que tú puedas tener, podrías decir, es un diseño más ágil o menos ágil en función de si cada uno de los elementos se acerca más a A o se acerca menos, o se aleja de A y se acerca más a B. Entonces, como casi siempre es como que resultante, digamos, en general. Pero algo adicional que iba a comentar es que cuando uno se adentra un poco más en el mundo de diseño organizacional, va a encontrar que varias de las cosas, digamos, que en la agilidad decimos, esto está bueno, es algo que se viene discutiendo por, por mucho tiempo, digamos. No es tan novel en ese sentido. Creo que lo que sí tiene es que tiene un impacto más real, ¿no? En la agilidad lo que hemos logrado hacer fácticamente es que en verdad se cambien, digamos, formas de trabajo, Claro. digamos, procesos. Y eso ha enganchado que es que se vayan cambiando otras cosas, digamos. Bien. ¿No? Que haya una Bueno, tendencia a que las organizaciones prefieran más A que B. sí, sí, sí. Está bueno eso. Bueno, ya estamos por cerrar este episodio. Me da tristeza despedirnos. Antes de irnos, te voy a pedir consejos para los que quieran seguir profundizando en diseño organizacional. Yo doy el mío antes de que lo des vos seguro, que es este librito de acá. A ver, se ve, que es Designing Dynamic Organizations de Jay Galbraith, que está
muy bueno, es gordito, largo de consumir, pero todas las ideas de las que hablamos hoy del modelo estrella están ahí. Entonces creo que es un muy buen lugar para comenzar. Pero dejo que Hiro nos cuente algunas otras recomendaciones si quieren profundizar en este camino. Para comenzar, tengo la duda sobre el libro de Galbraith, digamos. Para mí como es un libro en donde ya tendrías que tener más o menos ideas de por dónde va el diseño organizacional. Este libro de Design Organization de Naomi Stanford, yo usualmente arrancaría por ahí, digamos, si es que quiero adentrarme. Además tiene una mirada más holística y amplia, digamos, del diseño organizacional. Menciona en la última edición, perdón, que salió ahora último, que fue el año pasado, creo, menciona algo de agilidad, digamos. Los agilistas podrían decir, claro, cada uno tiene su mirada de la agilidad, pero la menciona y está bueno para eso. Eh, el libro de Gendry me gusta mucho, sobre todo porque es que cuando la gente escucha el modelo estrella, escucha las 5 categorías, ¿no? Pero ahí tienes un capítulo por Mm. categoría, ¿no? En donde profundiza, digamos, de qué se trata dentro, en donde habla cómo lo podrías facilitar, cómo lo podrías hacer, digamos, que es algo bastante, bastante valioso. Y de ahí es como, así como existe, no sé, el Scrum Alliance, digamos, o la Agile Alliance en la agilidad, existe la ODF, digamos, en Estados Unidos y la EODF, digamos, en Europa, que son dos como organizaciones que lo que buscan es promover, digamos, esta disciplina. No estoy seguro en el caso de la ODF, pero yo llevé una certificación con la EODF, digamos, en donde fue como mi introducción más formal al diseño organizacional. Tienen como una masterclass y está bueno. Eh, y de ahí, después para cosas específicas, o sea, implementaciones específicas, eh, Contraten a Mento a Clear, por supuesto. mm, Sí. sí, más allá de Broma, eso iba a broma. decir que los chicos de Corporate Rebels, eh, que son una organización que se encarga de eh, ver cómo están operando y funcionando organizaciones más progresistas, están llenos de prácticas concretas de cómo se podría, desde una mirada más ágil, no le llaman ágil ellos, digamos, pero tienen mucho bias con la agilidad, cómo se podrían resolver varias cosas, ¿no? Sobre todo en ámbitos en donde no están, entre comillas, menos explorados, ¿no? Cosas de rewards o cosas de personas, Mm. digamos, son una buena fuente. Está, bueno, el libro el de Reinventing Organizations, digamos, que también tiene lo mismo, un popurrí Mm. de prácticas. Me gusta más el enfoque de Corporate Rebels, pero de ahí es cada uno preferencia eh, personal. Y después, bueno, yo en mi blog estoy escribiendo una serie de artículos tratando de introducir diseño organizacional a los agilistas, digamos, y también pueden buscar algo de eso. Pero creo que eso es lo que hoy en día podría decir. Es como, la mínima diría es que anímense a introducirte un poco el mundo, entender de qué se trata, ver algún modelo. Perdón. Yo recomiendo el de Galbraith porque creo que este es fácil de entender, está bien documentado, eh, es muy usado en general y mínimamente es reflexionar sobre sus organizaciones desde esa mirada, digamos, Muy bien. y Muchas ver qué pueden gracias, amigo. encontrar. Muchas gracias. Y para cerrar, ¿en dónde encontramos a Hiro? Ya nos dijiste que en tu blog, pero si nos dicen cómo lo encontramos mejor y en qué otros lugares conectamos contigo. Diría la forma más fácil es LinkedIn. Digamos, lo único bueno de mi nombre y apellido es que si escribes Hiroshi Hiromoto potencialmente va a ser el primer nombre que te aparezca sea yo. Bueno, tengo un blog que se llama scrumorgánico.com, ahí también me pueden encontrar. O si buscan ment.la, digamos, pueden encontrar mi contacto si también quieren encontrarme. Pero sí, en general yo tengo la suerte que es medio fácil, diría. Diría que hasta Muy bien. googleando debería ser fácil hacer. Sí, sí, sí. Googleen Hiroshi Hiromoto y seguro que va a salir. Es un nombre poco común por aquí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces estamos para nuestro cierre. Yo antes de irme voy a hacer una cuña adicional porque, viste, todos los invitados vienen, venden sus cuñas acá, excepto nosotros. Entonces tenemos en Clear un programa que se llama Enterprise Agility Practitioner,
que es una certificación que diseñamos mezclando las ideas de la agilidad empresarial con todo esto que mencionamos del diseño organizacional. Si alguno quiere más información, escríbanos ahí en los comentarios o busque la página de IRLA y ahí está información sobre el programa. Fin del anuncio publicitario. Muy bien, amigo. Deberías Muchas dar un gracias código en por este particular espacio. para que después me llegue un royalty sobre las inscripciones que tengas del capítulo. Por supuesto. Muy bien. Amigo, muchas gracias. Nos vemos No, en un Camilo, como próximo siempre. episodio. Ojalá, ojalá. Nos vemos. Chao, Un gusto. chao.